Qué grande bendición de poder usar nuestro tiempo para poder abrir la palabra de Dios. Bienvenido al programa Biblia Fácil. Qué bueno es que estés ya esperando este programa junto a la familia o solo, en el lugar donde estés. Hay muchas personas que ven este programa en los hospitales, algunos están en algún hotel por algún viaje, otros están con la familia, otros pasando por situaciones difíciles o alguien agradeciendo a Dios por las bendiciones. Pero todos estamos juntos aquí para aprender más sobre el plan que Dios tiene para nuestra vida. Cada semana o cada capítulo, cada lección nos muestra Dios su plan de salvación. Y hoy vamos a continuar con lo que ya vimos en el capítulo anterior o en el programa anterior acerca de las fiestas que tenía Israel. Y ya aprendimos aquí que todas esas fiestas apuntaban a Jesucristo. Cristo tiene que ser el centro de todo lo que hacemos. Por eso es que todos los ritos apuntaban a Cristo, las ceremonias apuntaban a Cristo, las fiestas apuntaban a Cristo. Cristo es el centro. El apóstol Pablo dice que Cristo es el centro de nuestro mensaje. Cristo debe ser el centro de nuestra predicación, pero sobre todo, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y hoy vamos a comprender un poquito más acerca de este fascinante tema. Y antes, yo quiero ofrecerte una vez más el DVD Santuario, el Camino de Dios. Un DVD preparado con mucho cariño, grabado directamente en Israel. Fuimos para allá, viajamos para poder grabar este DVD y tiene 13 temas importantes acerca del santuario. ¿Aún no lo has pedido? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Pídelo ahora mismo. Nuestro número de WhatsApp es el +5512 9810 1460. ¿Está bien? Solicítalo ahora y te estaremos enviando a casa totalmente gratis. ¿Cuánta gratitud en el corazón? Porque tú estás allí del otro lado, porque el Espíritu Santo nos permite abrir la Biblia junto a 6 amigos que viajaron de diferentes países para estar aquí con nosotros. Bienvenidos amigos y bienvenidos a todos nuestros amigos que están viendo en todo Sudamérica, toda Latinoamérica y en todo el mundo. Gracias a Dios por esta bendición. Vamos a abrir la Biblia, para eso estamos aquí. Va para estudiar la Biblia y nosotros tenemos aquí la costumbre de que antes de abrir este libro, primero tenemos que pedir que Dios pueda ayudarnos, porque el autor de este libro siempre está cuando le pedimos que Él nos ayude a comprender. El Dios que inspiró al profeta, lo anterior, que Israel tenía 7 fiestas. Vamos a ver si recordamos un poquito de lo que ya hablamos en el programa anterior. Recuerdan que estas 7 fiestas estaban ubicadas en 2 estaciones del año. Las primeras 4, ¿en qué estación era? Primavera. Y la segunda 3, otoño. Las fiestas de primavera ya vimos en el programa anterior. Esas 4 fiestas comenzaban con 4 P's, como para no poder olvidarnos, ¿verdad? La primera era la fiesta de la Pascua. La segunda era la fiesta de los panes sin levadura. Tercera era la fiesta de las primicias y la cuarta era la fiesta del Pentecostés, de la cosecha. Esas 4 fiestas apuntaban el primer advenimiento, la primera venida de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre las 3 fiestas que faltan. Todas esas 3 fiestas, o las 3 últimas fiestas, apuntaban ya al segundo advenimiento. Quiere decir que esas 3 últimas fiestas, aunque hoy no son celebradas, aún están funcionando. ¿Dónde? En el cielo. Y hay una fiesta que sí somos llamados a celebrar. Eso vamos a descubrir hoy. De las 3 fiestas, una ya se cumplió, una está en cumplimiento y la última se cumplirá. ¿Correcto? Todas esas fiestas las encontramos en Levítico capítulo 23. Vamos al Levítico 23 y vamos a hacer aquí un brevísimo repaso. ¿Está bien? En primer lugar, nosotros ya mencionamos que las fiestas conmemoraban eventos importantes de la historia nacional. La fiesta de la Pascua era la fiesta de independencia, porque ellos estuvieron más de 400 años esclavos en Egipto, Dios los libertó y allí viene la fiesta de la Pascua. Solo que no solamente era una fiesta para el pueblo de Israel para que ellos celebren su independencia, también figuraba ¿qué? La muerte de Jesús. Es decir, la Pascua y todas las otras fiestas tenían doble significado. Algunos eran eventos nacionales
que era para el pueblo de Israel, donde celebraba acontecimientos que Dios había hecho a su favor, y al mismo tiempo apuntaban a alguna cosa del ministerio de Cristo, por eso que también es para nosotros importante. Eran figurativas, porque ellos apuntaban eventos futuros de mayor magnitud, era una ventana para ver el plan de salvación, era para mostrar que la religión es satisfacción, es celebración, y aquí está lo lindo, ¿verdad? Es que el evangelio son buenas nuevas, y las buenas nuevas traen alegría. Entonces el evangelio tiene que cambiar tu vida para bien. Si el evangelio te está haciendo a ti una persona amargada, una persona sin sabor, una persona terrible, una persona diferente que cambió solo para mal, algo está sucediendo. El evangelio son buenas noticias que tiene que producirnos alegría. Ahora, ya vimos entonces las 4 primeras fiestas, ahora veremos las 3 últimas fiestas. La fiesta de las trompetas, de la purificación y de los tabernáculos. Es interesante que estas 3 últimas fiestas, que eran celebradas en otoño, tenían un solo mes para celebrar esas 3 fiestas. ¿Cuál era ese mes? El mes de Tishri. Y el mes de Tishri, nosotros ya hablamos aquí, que en nuestro calendario sería entre septiembre y octubre. En el mes de octubre específicamente, ¿verdad? Vamos entonces a esa fiesta. Vamos a Levítico capítulo 23, versículo 23 hasta el versículo 25. Levítico 23, 23 al 25. Luis, por favor, ¿puedes leer el texto? El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, el primer día del 7º mes será día de reposo. Se anunciará a son de trompetas y habrá asamblea santa. Ningún trabajo servil haréis, y ofrecéis al Señor una ofrenda abrazada al fuego. Muy bien. ¿Cuándo comenzaba esta fiesta? Dice, en el 7º mes. ¿Qué día del 7º mes? Primero. ¿Recuerdan ustedes que había algunas fiestas que tenían fechas específicas y otros días específicos? Este tiene una fecha específica, primer día. Entonces, si el primer día caía día lunes, ese día lunes, ¿qué cosa sería? Sería día de reposo. Entonces, estos son los sábados ceremoniales. Cuando el apóstol Pablo habla que algunos sábados fueron clavados en la cruz, no está hablando del sábado semanal. Tenemos que hacer la diferencia entre el sábado semanal y el sábado ceremonial. Porque no importa el día que caía, era un día para parar de trabajar. Ningún trabajo servil haréis. Es día de reposo. Este es un sábado ceremonial. ¿Qué cosa sucedía? El primer día del mes de Tishri, que sería el mes de octubre, allí luego vamos a ver que se separaba un novillo, un carnero, 7 corderos, todo trabajo era prohibido, se presentaban ofrendas, eso lo explica Números 29, y las trompetas eran tocadas los 7 días, durante toda la semana. Solo que las trompetas no eran trompetas de metal. Las trompetas era un cuerno, no sé si ustedes ya vieron alguna vez un shofar, el cuerno de un buey, donde era un instrumento, era una trompeta, y su sonido ayudaba a recordar a todo el pueblo que había llegado esta fiesta. Entonces los sacerdotes salían y tocaban las trompetas durante 7 días. No quiere decir que todo el día estaban tocando, pero durante todos los 7 días ellos tocaban esa trompeta. Muy bien, ahí está, tenemos aquí la imagen de un shofar. Yo intenté tocar un shofar, es muy difícil tocar, de verdad. Hay que tener técnica en los labios para tocar, pero su sonido es totalmente diferente a una trompeta de metal que nosotros conocemos. Muy bien, ¿para qué servía esta fiesta? Presten atención. Esta fiesta servía para 2 cosas. Número 1, para llamar la atención de la otra fiesta. ¿Por qué? Porque la otra fiesta se celebraría el 10º día. ¿Cuándo comenzaba esta fiesta? El primer día. ¿Hasta cuándo iba? Hasta el día 7. ¿Por qué tanto llamar la atención?
Porque la próxima fiesta no era solo una fiesta, era día de juicio. Y para el día de juicio ellos tenían que estar preparados. Por eso es que durante 7 días antes se tocaban las trompetas, para llamar la atención y prepararse para la próxima fiesta, que era la fiesta de la expiación. ¿Qué significa expiación? Limpieza. Era la fiesta de la purificación. ¿Qué tenía que purificarse? 3 cosas: el sacerdote, el pueblo y el santuario. Eso vamos a ver de aquí a poco. Entonces, para eso servía esta fiesta, porque luego vendría el juicio. Mas todas las fiestas tienen una tipología, es decir, apuntan hacia una realidad futura. ¿Y cómo eso se cumplió en nuestra historia? Cuando nosotros vamos a revisar cómo se cumplió esto en la historia, resulta que en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, hasta comienzos del siglo XX, alguien llamó la atención, movido por Dios mismo, y se levantó un movimiento misionero que fue despertando a la humanidad. Luego les voy a explicar con más detalles en los próximos programas. Pero resulta que ese movimiento que llamó la atención a todos se extendió y despertó a la humanidad con una profecía que un grupo de personas empezó a estudiar. Y esa profecía está basada en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que es la profecía más larga de toda la Biblia, más larga en tiempo. ¿Y qué dice Daniel 8:14? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y allí aparecieron un grupo de personas. Entre ellos estaba Guillermo Miller. Junto a otro grupo de personas, ellos empezaron a hacer cálculos. Resulta que Guillermo Miller era un fiel, sincero estudioso de la Biblia. A mí me impresiona porque este hombre, aun cuando era un hacendado, era un hombre del campo, tomaba la Biblia y dice que no pasaba al otro versículo si no entendía el versículo anterior. Qué interesante, ¿verdad? Tomar la Biblia para estudiar con conciencia. Y cuando llegó a Daniel 8:14, allí se quedó, no pasaba. ¿Cómo es que 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado? Esto ya se cumplió, esto se va a cumplir, ¿de qué trata? Y allí empezó toda la investigación profunda. Luego de tantos allí ayuda, de tiempo, de cronología, de calendarios, él empezó a ver cómo bíblicamente había una profecía que estaba por cumplirse. El santuario sería purificado. La pregunta es, ¿qué santuario? Si el santuario en la tierra fue destruido en el año 70 por el general Tito. Tendría que ser, ¿qué santuario? Entonces ellos pensaron así: santuario. El santuario sería la tierra. Y si sería purificado, significa que Cristo va a venir a purificar la tierra. ¿Cómo sería purificada la tierra? Con fuego, como ya decía Apocalipsis. Dijeron, entonces aquí tenemos. Quiere decir que nosotros estamos aproximándonos a la purificación de la tierra. ¿Y eso cómo lo llamaron? Jesús está volviendo. Por eso es que se despertó un movimiento que esperaba a Jesús. Y ellos pusieron allí el calendario, del calendario hebreo al calendario gregoriano que tenemos nosotros. Hicieron allí el cálculo de fechas. Hubo un hombre llamado Samuel Snow que dijo, miren, haciendo el cálculo del cambio de fecha de calendario hebreo al calendario gregoriano, que es el nuestro, el 10º día del 7º mes, ¿cuál sería? 22 de octubre de 1844. ¿Y qué sucede? En Estados Unidos y en todo el mundo hay un despertar. Esto no tenía que ver con religión, esto es un movimiento que esperó que Jesús volviera el 22 de octubre. La gente renunció a todo, dejó todo porque quería ir al cielo. Solo que el 22 de octubre no pasó nada. Y eso se conoce como un chasco. Solo que ese chasco ya estaba profetizado incluso en Apocalipsis capítulo 10. El librito dulce y amargo. Primero sería dulce, luego amargaría. Claro, eso estaba haciendo referencia a lo que sucedería en ese tiempo. Ahora, continuaron estudiando la profecía y ellos se dieron cuenta de un detalle. Ellos dieron con la fecha correcta,
pero el evento equivocado. ¿Por qué? Porque Jesús no vendría a la tierra, sino que Jesús asumiría una nueva función en el cielo. Así como en la tierra había sacerdote y sumo sacerdote, Jesús hasta ahí había hecho una función de intercesor, pero a partir de 1844, Él asumiría la función de intercesor y juez, y comenzaría un juicio en el cielo que Daniel nos explica con más detalles en Daniel capítulo 7. Ese movimiento llevó un despertar. ¿Para qué? ¿Por qué apareció en ese momento? ¿Recuerdan que las trompetas llamaban la atención? Porque despuésito de este movimiento, ¿no?, comenzaría el juicio allí en el cielo. Y justo comenzó en la fecha indicada. Entonces, miren, vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Es interesante. Cuando Daniel y Apocalipsis deben estudiarse de paso juntos, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Miren, es interesante. Vi volar en medio del cielo otro ángel. Ángel en la Biblia significa mensajero. Entonces, hace referencia a veces a un ángel celestial o a veces al pueblo de Dios. Una persona puede ser un ángel que lleva un mensaje de Dios, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía: temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué cosa dice? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿De qué está hablando? Del momento en que Jesús comenzó el juicio, ¿dónde? En el cielo. ¿Quién es este ángel? Ese movimiento que se levanta para proclamar: Jesús comenzó un juicio. Ha llegado la hora de su juicio. Por eso servían las trompetas. Entonces, así como la fiesta de las trompetas se invitaban para el juicio, así también se despertó en el mundo un interés, porque en el cielo iba a comenzar, ¿qué cosa? La otra fiesta. Vamos a Levítico nuevamente. Vamos a ver qué se hacía antes y cómo en la historia o hoy se está cumpliendo esta fiesta. Levítico 23, 27 al 29. 23, 27. José, ¿tienes el texto? ¿Puedes leer, por favor? El 10º día de este séptimo mes será el día de la expiación. Expiación. Tendréis santa asamblea y ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrazada al fuego. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación o del perdón. Expiación, exacto. Para reconciliaros con el Señor vuestro Dios. El que no ayune ese día será cortado de su pueblo. Muy bien. ¿Cuándo comenzaba la fiesta de las trompetas? El primer día. ¿Qué cosa anunciaba? La próxima fiesta. ¿Cuál es la próxima fiesta? Esta. ¿Cuándo comenzaba esta fiesta? El 10º día del séptimo mes. ¿Cuál es el séptimo mes? Tishri. ¿A qué equivale nuestro calendario? Octubre. Allí comenzaría esta fiesta. Más que interesante, esta era la fiesta de la purificación. Levítico capítulo 16 va a detallar cómo sería esa fiesta. Y es una fiesta interesante, aquí les voy a dar algunos detalles. Ahora, yo les voy aquí nuevamente a hacer recordar lo que ya vimos en un programa anterior. ¿Por qué el santuario necesitaba ser purificado? Porque el santuario era contaminado. ¿Cómo se contaminaba el santuario? ¿Recuerdan ustedes? Voy a hacerles recordar. Cuando un pecador venía trayendo su ofrenda a Dios, él tenía que matar el cordero o la ofrenda que iba a ofrecer. Esa víctima, ese animal moría en su lugar. Antes de poder degollar, él colocaba las manos sobre la cabeza del animal y allí había una transferencia simbólica de pecado. Quiere decir, mi pecado pasa ¿a quién? A la víctima. ¿Por qué Jesús murió? Porque Él cargó todos los pecados. Nuestros pecados fueron transferidos ¿a quién? A Cristo. Y Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Entonces, por medio de la sangre, ¿qué hacía el sacerdote? Tomaba la sangre, colocaba sobre los cuernos del altar, la sangre derramaba, el sacrificio era quemado. Con un poco de sangre, ¿a dónde ingresaba? Al lugar santo.
Y allí en el lugar santo había una cortina que separaba el lugar santísimo. Él no podía entrar allá. Allí en esa cortina asperjaba sangre durante todo el año. ¿Cómo es que ese olor estaba dentro? Para eso estaba el incienso. Recuerden que se quemaba todos los días, mañana y tarde. Ahora, ese santuario estaba contaminado por los pecados que entraban. Más, ¿cómo pecaba? ¿Cómo entraba? Entraba como registro. No es que adentro decía aquí ladrón, aquí pecador. No, era registro de pecado a través de la sangre del animal que se sacrificaba. Entraba entonces. El pecador aquí quedaba perdonado, pero su pecado quedaba registrado. Ustedes pueden, esto lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos lo que Jesús está haciendo hoy en el cielo. Nosotros somos perdonados, pero dice que nuestras acciones están registradas en los libros. ¿Correcto? Entonces, el santuario se contaminaba durante todo el año. ¿Qué era necesario? Un día para limpiar. Solo que esa limpieza también sería simbólica para entender lo que Jesús haría en el cielo. Y presten allí los detalles. Miren, ven. Primero, el sumo sacerdote era el primero que tenía que estar limpio. Él tenía que hacer algunas cosas porque era el único que podía entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote. El sacerdote todos los días entraba hasta el lugar santo. El sumo sacerdote una sola vez al año. El día 3 del séptimo mes se iba a los recintos del templo, no dormía un día antes para estar libre él estaba libre de contaminación, se bañaba, se vestía de vestiduras santas, usaba vestiduras blancas y simples sin ostentación, porque el 10º día del séptimo mes iba a entrar al lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes que había en el lugar santísimo? Un solo mueble. El arca del pacto. Y encima había una tapa. ¿Cómo se llamaba la tapa? Propiciatorio. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Cuando él hacía la limpieza, colocaba sangre sobre el propiciatorio. ¿Recuerdan ustedes a quién representaba el propiciatorio? Cristo. Entre la ley santa y la gloria de Dios, entre el ser humano que quebró la ley, hay uno que nos une. Entre la ley quebrada y un Dios santo. La tapa, el propiciatorio. ¿Quién es? Cristo. Ahora, vamos aquí a descubrir algunos detalles importantes de lo que ocurría ese día. ¿Está bien? Entonces vamos al libro de Levítico, capítulo 16. Y yo les voy a contar aquí detalles de cómo se hacía esta limpieza, porque esto es importante conocer para entender qué cosa es lo que Cristo está haciendo hoy en el lugar santísimo. Entonces, ¿estás con la Biblia en Levítico capítulo 16? Muy bien, quédate allí, vamos a una breve pausa. No cambies el canal y ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Continuamos aquí. Esto es Biblia Fácil. ¿Ya pediste tu DVD Santuario El Camino de Dios? ¿Qué esperas? Envíanos ahora un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460 y lo vas a recibir totalmente gratis. Estamos hablando aquí acerca de esta fiesta que era la más importante del pueblo de Israel, que no solamente era una fiesta para celebrar, sino una fiesta de juicio. El pueblo tenía que prepararse, para eso tenía 7 días antes otra fiesta que le recordaba, que era la fiesta de las trompetas. Muy bien, y llegamos a la fiesta de la expiación, o la fiesta de la purificación del santuario. El santuario se contaminaba por los pecados que entraban registrados durante todo el año, o que quedaban registrados. Vamos a Levítico 16, vamos allí. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro y un carnero para el holocausto. Ojo, el sacerdote primero tenía que ofrecer limpieza por su vida. Un becerro por él y su familia. Y luego un carnero por el pueblo. ¿Correcto? Primero por su vida y de su familia y luego por el pueblo. Seguimos. Se vestirá de la túnica santa de lino, su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá de cinto de lino, la mitra de lino se cubrirá, vestiduras santas. Versículo 6. Harán traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, hará la reconciliación por sí y por su casa, lo que le estoy diciendo. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una por Jehová y otra por Azazel.
Hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y los ofrecerá ¿en qué? En sacrificio. Versículo 10. El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y allí continúa. Todo el capítulo 16 habla acerca de esta expiación. Mas yo les voy a explicar aquí algunos otros detalles. Cuando leemos con detenimiento este capítulo encontramos que es una fiesta realmente interesante por la riqueza de detalles. Para comenzar, en esta fiesta se hacía la limpieza de adentro hacia afuera. Es como cuando usted se pone a barrer la casa. No comience de afuera para adentro, porque lo que quiere es sacar la basura de adentro para afuera. Eso era la expiación. ¿Cómo comenzaba? Antes, el sumo sacerdote tenía un becerro y un carnero para hacer expiación por él y por el pueblo. Pero aparte se colocaban 2 machos cabríos. ¿Qué eran machos cabríos? Lo que conocemos como chivos, ¿verdad? 2 machos cabríos. Se echaba suerte, uno para Jehová, otro para Azazel. Azazel era lo opuesto a Jehová, entonces el otro representaría ¿a quién? A Satanás. ¿Más por qué? Ahora de aquí les explico por qué era necesario que él pueda estar allí. ¿Quién era sacrificado? El que era sorteado para Jehová, porque ese representaba ¿a quién? A Cristo. Y el otro no, porque él sería destruido en el desierto. Eso vamos a ver cómo Dios va a destruir en el desierto después Satanás según Apocalipsis capítulo 20. Muy bien. ¿Qué cosa sucede? Cuando él está con la sangre de los sacrificios del becerro y del cordero, del carnero, el sumo sacerdote entraba antes con un poco de incienso hasta el propiciatorio y allí colocaba la sangre de esos animales sacrificados en la tapa del propiciatorio. Volvía, nuevamente llevaba la sangre del macho cabrío que era sacrificado ese día del día de expiación y entraba ¿dónde? Hasta el lugar santísimo. Asperjaba sangre. Esa sangre era sinónimo de limpieza. ¿Por qué? Porque en esa sangre no había transferencia de pecado. Nadie colocaba las manos sobre esos animales para morir. ¿Correcto? Esa sangre entraba pura para limpiar simbólicamente los pecados registrados. Una vez que hacía eso el sumo sacerdote, él simbólicamente salía del lugar santísimo, asperjaba sangre sobre el lugar santo, quiere decir que la limpieza viene de adentro para afuera, y terminaba en el patio. Cuando llegaba al patio, bendecía al pueblo. ¿Por qué bendecía al pueblo? Primero porque él salió vivo. Había alegría. Y otro, porque nadie del pueblo había muerto. Porque dice que aquel que no estaba preparado moría. Quiere decir que ese día era un día de juicio. Aquel que no había confesado sus pecados moría. Lo iba a acontecer con nosotros. Aquel que no busca a Cristo como su intercesor va a morir por su pecado. ¿Qué sucede? Cuando está afuera, dice que allí acabó la expiación. Vamos nuevamente al texto, ¿está bien? Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar, o sea, limpiar el santuario, versículo 20, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza, confesará sobre las iniquidades de Israel, todas sus rebeliones y pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Presten atención. ¿Cuándo entra en escena el otro macho cabrío? Cuando ya se acabó la limpieza. Quiere decir que Satanás no interviene en nada en la limpieza de pecados. Él aparece después. ¿Qué cosa hace? De manera simbólica, como él vino trayendo todos los registros de pecado, lo coloca sobre la cabeza del macho cabrío y él se va a morir allá al desierto. ¿Qué significa eso? Los que se van a salvar después que Jesús está haciendo hoy el juicio en el cielo son aquellos que sus pecados han sido perdonados. ¿Y por qué Satanás va a morir? Él es el culpable de haber hecho pecar a los hijos de Dios. Pero ¿por qué los otros, los que son impíos o los perdidos,
no se salvarán, porque ellos pagarán por su propio pecado. No buscaron a Jesús como su abogado. Eso lo vamos a repetir en otro tema. Hoy solamente estoy dando así pinceladas de lo que vamos a hablar acerca del juicio en el cielo. Pero esto era la fiesta. Eso era el día del juicio. Ahora, Hebreos 9:23. Uno puede decir, pastor, pero eso ocurría allá. El cielo, ¿cómo el cielo va a ser purificado? Si el cielo es un lugar santo. Algunos dicen, discuten, no, ustedes están mal. El cielo no necesita de purificación, porque en el cielo no hay pecado. Es verdad que no hay pecado, pero ¿qué cosa hay? Registros de nuestros pecados. No hay pecado, hay registro. Miren lo que dice Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, no está hablando terrenales, fuesen purificadas. ¿Está hablando de la tierra o del cielo? Cielo. Pero las cosas celestiales con mejores sacrificios, claro. Porque aquí la tierra se purificaba con becerro y macho cabrío. Pero en el cielo, ¿cómo se purifica? Con la sangre de Jesús. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué representa esta fecha? O esta fiesta. Cuando Jesús resucitó, ¿a dónde se fue? Al cielo. ¿A qué lugar específico? Al santuario. ¿Eso no dice Hebreos capítulo 9, versículo 23? No sé si por ahí tengo el texto. 9:23 de Hebreos. Fue al santuario, no hecho por manos de hombre, dice. Hecho por Dios mismo. Muy bien. Ahora, la purificación del santuario terrenal era una ilustración de la obra de Cristo en favor del pecador. El sacrificio de Cristo era completo, pero los registros de pecado permanecían. Entonces Jesús comienza una obra de intercesión. ¿Cuándo comienza esa obra? Un 22 de octubre de 1844. ¿Cómo llegamos a esa fecha? Por algo muy sencillo. Viendo la profecía de la purificación del santuario, 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Usted puede decir, pastor, ¿y cómo? ¿Cómo? No entiendo. Tranquilo, tenemos una lección solo para hablar de eso, para ver toda la fecha hasta el momento que Jesús asume este ministerio como nuestro abogado y también como nuestro juez. Quiere decir que a partir del 22 de octubre de 1844, nosotros estamos viviendo un juicio. ¿Por dónde comienza el juicio? Por los que ya murieron. Porque aquel que ya murió, su destino está sellado. Nadie te salva de muerto. No hay misa que te salve, no hay oración que te salve, no hay intercesión que lo haga. Las elecciones son en vida. Nadie irá al cielo sorprendido, nadie irá al cielo a empujones, irán al cielo por elección. Por eso es que nadie puede salvarnos de muertos. Ahora, a partir del 22 de octubre comienza. ¿Y qué sucede? Cuando Jesús termine el juicio en el cielo, ¿qué sucederá? Vendrá a la tierra. ¿Por qué vendrá a la tierra? ¿Y qué sucederá a qué representaba ese macho cabrío? Según Apocalipsis 21, Jeremías 4 y Malaquías 4, representa a Satanás que finalmente a él se le responsabiliza por todos los pecados y él morirá. Y ese desierto es representado por el milenio, que veremos en otra lección. Cómo es que él es encadenado cuando la tierra está desolada, está vacía, no hay nada. Y después del milenio, Satanás será destruido junto a todos los que eligieron su suerte con él. Muy bien, y ahí encontramos la última fiesta. Vamos a Levítico capítulo 23. Yo les dije que hoy estamos en un tiempo donde la quinta fiesta ya se cumplió. La sexta fiesta se está cumpliendo. Y la séptima se cumplirá. Vamos a Levítico capítulo 23, versículo 34 hasta el versículo 36. 23, 34 al 36. Griselda, ¿puedes leer el texto, por favor? Di a los israelitas, el día 15 de este séptimo mes empieza la fiesta de las cabañas. En honor del Señor durante 7 días. Muy bien, solamente está allí. Esta fiesta era llamada la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Son sinónimos los dos nombres. ¿En qué día comenzaba? 15. ¿Recuerdan las trompetas cuándo comenzaba? Primer día. ¿Cuándo comenzaba o cuándo era el día de la expiación o de purificación?
10º día. ¿Y este cuándo es? 15 del mismo mes. ¿Qué mes? Tishri. Sería una fiesta, más o menos, si es una semana, del 15 al 22 del 7º mes, que es el mes Tishri. Era una fiesta de celebración y gratitud. ¿Para qué servía esa fiesta? Esa fiesta servía para recordar cómo Dios los guió durante todo el peregrinaje en desierto. Por eso es que los israelitas en esta fiesta salían de sus casas cuando ya llegaron a la tierra prometida y ellos vivían en campamentos. Vivían en cabañas para recordar su historia y para recordar que nunca les faltaba agua. Derramaban agua en el desierto, encendían candelabros para representar. ¿Recuerdan ustedes la nube que en el día los guiaba y en la noche una antorcha de fuego? Prendían luces, candelabros, salmos eran cantados. Era el día de regocijo. ¿Por qué? Porque ya había pasado el día del juicio. Todos estaban salvos. Era la última fiesta del año. Esta fiesta de regocijo porque estaba todo tranquilo, finalizando también el año. Era la fiesta de gratitud y donde iban a recordar todo lo que Dios los había guiado. Era la mayor la fiesta de mayor alegría. ¿Cuál es su tipología? ¿Dónde apuntaba? Después del juicio, ¿qué cosa acontecerá con esta humanidad, con nosotros? ¿Qué cosa viene después del juicio? La venida de Jesús. ¿Y cuál será el lugar donde nosotros recordaremos la gracia, la misericordia de Dios y nunca más seremos alcanzados por el pecado? El cielo. Isaías 66 habla de nuevos cielos y nueva tierra, una eternidad. Y cada momento de esa eternidad será de gratitud. Por eso es que ustedes van a ver que en el libro de Apocalipsis van a encontrar siempre los redimidos celebrando. ¿Celebrando qué? Las grandes cosas que Dios ha hecho. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7, miren. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Interesante este texto. 7:9. Después de esto miré, y he aquí una grande multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Y qué cosa tenían en las manos? Palmeras. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué cosa decían? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado, ¿dónde? En el trono. ¿Qué cosa están haciendo? Celebrando. Vamos a otro texto allí. El capítulo 14, versículo 3. 14:3. Dice allí, cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y este número 144,000 es un número simbólico. No es que solamente 144,000 que van al cielo. Apocalipsis es un libro altamente simbólico que hay que encontrar. Para cada simbolismo tenemos que nosotros buscar su equivalente para poder interpretarlo. Y eso está en la misma Biblia. ¿Y ellos qué cosa estaban haciendo? Cantando. ¿Qué hacían los israelitas en los tabernáculos? Cantaban salmos. ¿Qué cosa cantan ellos? El cántico de Moisés. ¿Por qué se dice el cántico de Moisés? Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 15, nosotros vamos a ver que Moisés junto a María entonaron un cántico. ¿Y de qué hablaba ese cántico? De la derrota de los enemigos y de la victoria de Jehová. Entonces, ¿cómo será ese cántico? Nadie más lo sabe, dice. Solo ellos, solo que aquí está más o menos cómo será ese cántico, ¿verdad? Versículo 11, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico? Y aquí alaban a Dios. Entonces, será la fiesta de la alegría. Nosotros nos tenemos que preparar para esa fiesta. Esa es la fiesta que todos esperamos. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, encontramos que todas esas fiestas se encuentran allí, más ya algunas cumplidas. Por ejemplo, vamos a ver cómo Apocalipsis nos habla de las 7 fiestas. La fiesta de la Pascua, ¿cómo nos muestra Apocalipsis? Miren, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, solamente para ver cómo todas las fiestas aquí son repetidas en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, eso solamente es el Antiguo, está bien.
eran tipológicas porque apuntaban cosas futuras. Pero en Apocalipsis encontramos, versículo 18, dice, el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, él se puso a su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué dice? El que vivo y estuve muerto. Él es nuestra Pascua. Él es el que murió. Y así tenemos las otras fiestas. Y es interesante que todas estas terminan ¿en qué? En celebración. ¿Saben cuál es la buena noticia de todo eso? Es que un día el paréntesis será cerrado. ¿Qué paréntesis? Que se abrió en Génesis 3. Ustedes saben que el ser humano fue creado para poder vivir eternamente feliz. Pero se abrió un paréntesis en nuestra historia que parece interminable, parece que nunca va a acabar. Ese paréntesis de Génesis 3 se cerrará ¿dónde? En Apocalipsis, es decir, en nuestra historia, porque nosotros estamos viviendo en la parte final de la historia. Y en esa parte final de la historia, todo lo que perdimos por causa del pecado, Cristo nos devolverá. ¿Qué perdimos? Nuestro hogar. ¿Qué perdimos? Su manto de gloria. ¿Qué perdimos? El árbol de la vida. Van ustedes para Apocalipsis 21, empieza Dios nuevamente a devolvernos todo lo que el enemigo nos quitó. A mí me gusta mucho mirar esta imagen al ver a Jesús abrazando a alguien, diciendo, bienvenido. Durante toda la vida yo te acompañé mientras sufrías, mientras estabas en un hospital, cuando tenías tantas preguntas y parece que solamente Dios estaba en silencio y no había respuestas. Yo vi todo eso, mas tú fuiste fiel. Y hoy estás aquí por mi gracia. Seré el abrazo más dulce de la historia, el momento más lindo. Aún tú no has vivido. Tú ya has vivido muchas emociones fuertes en la vida, pero aún no has vivido la mayor. Cuando Jesús regresa. regrese y nos dé la bienvenida para la eternidad, será el momento más glorioso. Ahora yo te pregunto, ¿de qué sirvieron todos los títulos, la educación?